Vamos en búsqueda de Eduardo Uribe, un pionero que se pasó de la ingeniería civil a la ingeniería de sistemas gracias a la enseñanza de su padre, quien le enseñó que el mundo no es de los que tienen dinero o poder, sino de los que trabajan. Papá era un constructor grande, tenía una firma de ingenieros muy grande y obviamente pues no me había preocupado por conseguir trabajo, pues ahí estaba. Un buen día papá a la hora de almuerzo dice que está un poco aburrido de trabajar con el Estado porque no paga y termina pues ganando el dinero de los bancos, entonces va a alquilar su maquinaria para que otros jóvenes irresponsables se metan en esas obras. Entonces le dije a papá que esa es muy buena idea y me dijo sí, pero para ese trabajo no necesito ingenieros. O sea, automáticamente me destituyó, pero no me había siquiera nombrado. Ni siquiera contratado. Entonces, para tranquilizarme, me dijo, ahí salió en el tiempo un anuncio de que la IBM está buscando ingenieros recién graduados. Vaya a ver, nos escogieron a 9. Esos 9... ¿De esos 9 de cuántos? De un montón, yo creo que eran como 400 solicitudes. Eso es un montón de gente. Entonces nos contrataron por 6 meses, prorrogables, si éramos aceptados como personas que podíamos trabajar en sistemas. Eduardo Uribe, en los años 60, era de un grupo minoritario de colombianos que sabían cómo funcionaba un computador y sus componentes. La industria de la construcción y de las finanzas era el puntal de un país que pasaba del campo a la ciudad de manera vertiginosa. Pongámoslo de acuerdo, así en IBM me declaren anatema. Sí. ¿Por qué OS? Porque necesitaba máquinas más grandes y IBM vivía de vender máquinas grandes, no pichurrias. Claro. Era un tema de mercado. Era simplemente mercado, no era porque fuese más poderoso o hacía más cosas. Sí, no, simplemente era un mercado mucho más grande, mucho más rentable, démosle un apodo raro. A ver, había una máquina que la conociste también, que fue el 1130. Sí, claro. El 1130, muy grande, tenía 8K. 8K, sí. Y ese juguete funcionaba perfecto. Sí, así es. Y su jefe en aquella época era Javier Caro, de grata recordación Javier. Le encantaba esa maquinita. Y fue buenísima, nos permitió jugar APL, no sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo. Y APL, según Kenneth Iverson, es a programming language. Ajá. Y en Colombia lo llamábamos a puro lápiz. La APL, sí. Te vas a llevar una sorpresa si vas a mi casa y ves los libros de Assembler para 386, todos los X86. Sí. Yo siempre he sostenido que si uno no conoce cómo opera la máquina, mal puede programarla bien. Sí, por dentro, tal como... Hay que saber cómo funciona por dentro, qué hace, sí. qué no puede hacer per se. Y eso lo sabe uno con el lenguaje máquina. Claro. Hasta dónde puedo llegar. Claro. Entonces, si yo logro conocer lo que hace la máquina por dentro, voy a programar mucho más fácilmente. Tengo más ideas. Cualquier lenguaje de programación se me hace sencillo. De una lógica de puño. Así es. Pero entonces, el culto al facilismo que nos está matando acaba con las cosas que pueden hacer que el cerebro funcione. Sí. Para Eduardo Uribe, la máquina es una extensión de lo humano y nunca podrá reemplazarlo. Pero no es una mirada despectiva. Conocer a fondo cada parte y cada mecanismo de los aparatos es el secreto de Eduardo para usarlos de manera más eficiente. Las máquinas no tienen alma, sino circuitos y cables. Las preguntas y las respuestas están en el hombre, no en el dispositivo. La ingeniería de sistemas o las ciencias de computación son lo más femenino que hay, viven de la moda. Y si usted quiere que lo respeten, usted está in. Si usted está out, no le para bolas nadie. Claro, sí. Y eso es lo que nos está llevando a semejante cantidad de descalabros. Claro. Alfonso González Caro era director de sistemas de Avianca y teníamos que cambiar de una 360 a una 370, discos 2314 a discos 3340.
Y yo dije que eso era pedrero y se podía hacer en un fin de semana. Y me dijo, ¿dónde querés ir a almorzar? Y le dije, a la reserva. Me dijo, el lunes, si lograste hacerlo, Te pago invito yo. a la reserva. Y si no, pagas tú. Perfecto. Claro. Me hice un programa donde definía uno el device type, lo cambié de 2314 a 3340 Sí. y corrí todos los programas que habían en COBOL y los recompilé. Y al lunes está eso funcionó? funcionando. Ve, qué interesante. Me dijo, eso no se puede hacer. ¿Cómo que no se puede hacer? A la máquina le puedo decir todas las mentiras que se le dé la gana, que ella se los traga. Y él creía que estaba trabajando en el Ella dispositivo. no sabe. Entonces resulta que eso hay que tenerlo en cuenta. La máquina vive de una información que le envían sus periféricos, Sí. que se llama el sense byte. Mientras uno respete la misma comunicación, haga lo que se le dé la gana, que la máquina no se da La cuenta. máquina obedece. La obedece. Ella no dice, me está cambiando los discos. Y entonces se transformó lo de Avianca. Se en transformó, cuestión de pero un fin de semana. rapidísimo. Inter- Y le costó a Alfonso caro. Claro, el almuerzo, sí. Para quienes trabajamos en una universidad y tenemos que confrontar a los estudiantes con las máquinas, las enseñanzas de Eduardo Uribe son fundamentales. No obnubilarse con los aparatos. Las verdaderas respuestas están en la mente de los estudiantes siempre y cuando puedan conocer el funcionamiento de sus aparatos. Tengo varios años allá, Varios años en pero la he sido escuela. siempre es profesor de cátedra, De cátedras. no profesor Sí. ¿cómo lo llaman? Profesor de básico. Sí. ¿Ok? Entre las muchas cátedras que he tenido a mi cargo, hay una que considero especialmente, que es la que yo he dado en llamar análisis del comportamiento y planeación de la capacidad. Eso lo considero yo crítico porque realmente uno cuando entra a dirigir un centro de cómputo, sus preocupaciones no son programar, sino el uso apropiado de las máquinas, De las máquinas. Sí. en sacarles realmente el rendimiento que se puede sacar de ellas. Y para mi infortunio y el de muchas empresas, la gente que está manejando sistemas son químicamente ignorantes de cómo funciona la máquina. Los ojos de Eduardo Uribe pueden ver en varias dimensiones. Puede descubrir la falla de un proceso o puede descubrir el desgaste de una pieza estructural. No se queda en lo evidente. Para él no es solo conocer las respuestas, sino las causas y las consecuencias. Su capacidad crítica nunca se detiene en conveniencias y formalidades. Nada se escapa a su agudeza. Mis peleas han sido siempre las mismas, porque yo digo, hombre, si un tiempo de respuesta de una máquina es el inapropiado, entonces el primer error que comete el director de sistemas es pedirle cacao al proveedor. El proveedor automáticamente le crece falta la una memoria. máquina más grande. La más grande. Le crece la memoria, le mete Le una mete el máquina más disco grande, y le mete le discos cobra. nuevos y todas las cosas. Claro. El problema sigue vigente, pero como la máquina es mucho Más más grande, capaz, pero lo lo soslaya. Lo soslaya, muy bien. Entonces, es entender cuándo mi problema, ¿no? ¿Qué parte del problema, en dónde está y cómo lo soluciono? Sí. La solución no es llamar al proveedor.